se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Alabado sea el nombre del Eterno, alabado sea el nombre de Elohim, alabado sea el nombre de Jehová. Muy bien, mis amados, les cuento que hoy tenemos un tema precioso. Les cuento que hoy vamos a tratar un tema que lastimosamente no todo el mundo entiende. El título del tema de hoy es: ¿a quién representa Saulo de Tarso en profecía? Ese es el tema de hoy. Y vamos a sacarle el jugo a este tema. Por lo tanto, como siempre, estamos obligados a doblar nuestras rodillas y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a clamar al Señor para que Dios pueda despejar los ángeles caídos de nuestra presencia, de nuestro ambiente, de nuestro lugar, de tal manera que su palabra no sufra ninguna clase de impedimento y podamos proclamarla con gozo y con mucha alegría. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor su rica y abundante bendición. Padre eterno que te encuentras en las alturas de los cielos, nos sentimos felices, contentos. Hay una profunda gratitud en nuestros corazones por el privilegio que tenemos de proclamar tu palabra. Gracias, Señor, porque un día me llamaste para que sea tu mensajero, para que sea un predicador de tu palabra. Y eso para mí es un privilegio y una dicha muy, pero muy grande y muy especial. Y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda impactar los corazones de las personas, ya que vamos a tratar un tema demasiado precioso, un tema demasiado excelente, pero que también al mismo tiempo es un tema cargado de ricas y tremendas lecciones y advertencias para todos y cada uno de nosotros. Por eso, Señor, queremos descansar en tus brazos. Queremos descansar en tus brazos de amor. Abrázanos fuerte. Danos la paz del cielo. Danos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Que podamos realmente gozarnos en gran manera con tu preciosa palabra. Oh Señor, oramos también por aquellas personas que por predicar tu palabra están siendo amenazados o perseguidos en diferentes partes del mundo. Sabemos que hay hermanos que por mantenerse fieles a la verdad están siendo amenazados, incluso por los dirigentes de tu iglesia. Por eso, Señor, oramos para que tú le des valentía a esos hermanos,
porque sabemos que ningún cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Y justamente por eso necesitamos tener ese coraje, ese valor, de tal manera que a pesar de los pesares podamos seguir adelante proclamando tu palabra a los cuatro vientos. Y también oramos por aquellas personas que están en países donde no hay libertad religiosa, de tal manera que tú seas también con ellos, porque sabemos que están en países muy difíciles y que necesitan de tu milagro, de tu intervención en sus vidas. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Dejamos aquellas cosas que nos preocupan, pero como humanos que somos llenos de limitaciones, no podemos solucionar. Que tú seas con cada una de esas preocupaciones que tenemos en nuestros corazones. Oh Señor, dejamos todo en tus manos, esta programación, y gracias por todo lo que nos das, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, como ya les anuncié, les vuelvo a decir, el título del tema de hoy es: ¿a quién representa Saulo de Tarso en tipología bíblica? Ese es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Ajustense los cinturones, hermanos, porque van a escuchar cosas que nunca en su vida escucharon. Porque el tema de hoy está cargado, súper cargado de verdades muy, pero muy excelentes. Y advertencias excelentes también. Hermanos, de paso, les digo que uno de los propósitos del tema de hoy es destrozar un virus teológico que Satanás se ha encargado de colocar en las manos, en las mentes de muchos dirigentes y laicos en diferentes países del mundo. Porque hay muchísimos hermanos que hasta ahora creen que Saulo de Tarso, o sea Pablo, era el que tenía que ocupar el lugar de Judas y no Matías. Y yo les voy a demostrar, con un escrito está, prometo demostrarles que Saulo de Tarso no tenía que ocupar el lugar de Judas, sino que el que verdaderamente tenía que ocupar el lugar de Judas era Matías, como aparece en Hechos capítulo 1 y 2. Mis amados, vamos a comenzar entonces. Quiero invitarles a que busquen el primer pasaje que vamos a buscar. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Este es el primer pasaje que vamos a leer en esta ocasión. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10 dice así: porque yo soy el más Pablo de los apóstoles. ¿Cómo? Noten, hermanos, no crean que estoy leyendo mal, ¿eh? Si ustedes me siguen con la lectura, les va a parecer que estoy leyendo mal, pero es solamente una apariencia, estoy leyendo bien. ¿Saben por qué? Porque el versículo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero si nosotros ponemos en lugar de la palabra pequeño, ponemos Pablo, igual estamos leyendo bien, porque Pablo significa pequeño. Entonces, el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Noten, mis amados, aquí tenemos un detalle muy, pero muy clave,
¿Qué dice acá? Que según el versículo 9 de Primera de Corintios 15, que reconoce Pablo acá que hizo antes de conocer a Jesús. Acá dice claramente el versículo que él era un perseguidor, era un asesino de los cristianos. Mucho ojo con ese detalle, hermanos, porque es de suprema importancia. Y el versículo 10, noten qué hermosura es este pasaje. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está, mis amados. Aquí encontramos un detalle preciosísimo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabían que nosotros también podemos decir esto? Todos aquellos que un día fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, podemos decir lo mismo que dijo Pablo en el versículo 10, al menos la primera parte. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero noten el detalle que viene ahora. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice acá que fue por su gracia que él llegó a ser lo que fue, ¿verdad? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ese es un detalle que no todos los adventistas podemos decir. ¿Saben por qué? Porque para miles y miles de adventistas la gracia de Dios va a ser en vano. ¿Y saben por qué? Porque no están dispuestos a que la gracia de Dios los transforme. Ojo con eso, mis amados. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Subraya, pero con un color intenso en tu corazón, este detalle. Para miles y miles de adventistas del séptimo día, la gracia de Dios va a ser en vano. ¿Y saben por qué? Porque no están dispuestos a que la gracia de Dios les transforme, a que la gracia de Dios pueda destrozar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Ese es el detalle. Lastimosamente, no todos podemos decir esto que una vez escribió el apóstol Pablo. Por eso es que necesitamos dejarnos transformar por el Espíritu Santo. O sea, necesitamos la obra que aparece en, ya les digo el versículo, Filipenses 1:6. Porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero lastimosamente, a muchos o con muchos, el Espíritu Santo comenzó, pero no puede terminar. ¿Y por qué no puede terminar? Porque la misma persona bloquea. La misma persona le pone un bloque al Espíritu Santo en su corazón, y como el Espíritu Santo no puede forzar la voluntad de la persona, al fin y al cabo, al fin y al postre, el Espíritu Santo no puede terminar la obra en esa persona. Ahora, mis amados, ahora viene la primera bomba que les voy a tirar. Escuchen bien, mis amados, esta cita que les voy a leer de la señora White, que se encuentra en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1057.
es de la sierva del Señor y dice así: la mente que resiste la verdad. ¿Cómo? Escuchen ese detalle, hermanos. Ojo con ese detalle. La mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. ¿Cómo? ¿Cómo es lo que dice acá? Acá dice que la mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. ¿Qué dice? En otras palabras, si tú resistes las preciosas verdades del cielo, si tú te opones, si tú resistes la verdad, vas a tener una vista muy, pero muy deficiente. Acá dice claramente que vas a ver todo dentro de una luz distorsionada. Entonces, para que podamos tener una visión clara, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acá dice claramente que lo primero que tenemos que hacer es no resistir la verdad. Porque si yo resisto la verdad, como consecuencia de eso viene la ceguera espiritual. Y eso es terrible. Porque cuando yo tengo miopía o astigmatismo, ¿verdad? Es cuando yo veo las cosas en forma distorsionada. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el punto vital acá? El punto vital es no resistir la verdad. Mucho ojo, mis amados, con este detalle. Subrayen, pero con letras de fuego, si es posible. Noten lo que dice, les leo de nuevo. La mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a 2 de Timoteo 3:8. Noten, mis amados, lo que encontramos aquí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ojo, noten, mis amados, ¿qué dice? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Oh, mis amados, ¿a quién representa Saulo de Tarso? Saulo de Tarso representa a aquellos que resisten la verdad, aquellos que no están dispuestos a que el Espíritu Santo les convenza, aquellos que resisten y resisten y resisten y resisten y no se dejan ni convencer ni tampoco convertir por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita: la mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. Estará entrampada en las redes del enemigo y verá las cosas como las ve el enemigo. Noten, mis amados, qué serio que es esto. Esto quiere decir que si yo resisto la verdad, así como pasaba con Janes y Jambres, según 2 de Timoteo 3:8, eso me va a llevar a una ceguera espiritual. Primero puede aparecer una glaucoma y después de la glaucoma ya viene la ceguera espiritual. Pero dice acá que verá las cosas como las ve el enemigo. Imagínense un poco qué de tremendo detalle. Y noten cómo termina la cita. Saulo de Tarso era un ejemplo de esto. Ah, mis amados, ¿a quién representa Saulo de Tarso en las
en la tipología bíblica? Saulo de Tarso es un ejemplo de aquellos que resistían la verdad, aquellos que se mantenían en una resistencia obstinada y caprichosa en contra de la verdad. Noten, mis amados, qué tremendo. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Hechos 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Noten lo que dice. Dice, este es las palabras de Esteban antes de ser apedreado. Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Y noten el detalle que viene ahora. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oh, mis amados, no vale la pena que resistas la verdad. No vale la pena que resistas a las verdades gloriosas del cielo. Porque si tú resistes a la verdad, lo único que vas a salir ganando es que el enemigo te mande una ceguera terrible y vas a ver las cosas tal como las ve el enemigo. Y ahí sí que puede ser peligrosísimo. Y claro, solamente un milagro extraordinario puede cambiar la situación o puede dar un giro de 180 grados. Ahora, mis amados, vale la pena que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Sabían ustedes que hay una tipología entre Isaías y Saulo de Tarso? ¿Sabían ustedes que los dos pasaron por la misma experiencia? Veamos un poco lo que nos dice Profetas y Reyes, página 233. Noten, hermanos, esta declaración tan excelente y estupenda que tenemos acá. En la visión que recibió Isaías, se le presentó claramente el carácter de Dios. ¿Qué pasó en la visión que recibió Isaías? Se le presentó claramente el carácter de Dios. Se le había aparecido en gran majestad. Sin embargo, se le hizo comprender su naturaleza compasiva. El ángel enviado a tocar los labios de Isaías le había traído este mensaje: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahora viene, al contemplar a su Dios, el profeta, como Saulo de Tarso, noten, hermanos, ¿con quién lo compara? ¿Qué dice? Dice, al contemplar a su Dios, el profeta, está hablando de Isaías, y ahora viene el cómo. Como Saulo de Tarso frente a Damasco, recibió no solo una visión de su propia indignidad, sino que penetró en su corazón humillado la seguridad de un perdón completo y se levantó transformado. Oh, mis amados, qué extraordinario, qué verdad más preciosa y estupenda tenemos acá. ¿Qué nos dice acá? Acá encontramos una preciosa tipología. O sea, lo mismo que le pasó a Isaías después que el ángel le quitó su culpa y le limpió de su pecado, lo mismo le pasó a Saulo. Saulo dice que contempló no solamente su propia indignidad, sino también penetró en su corazón
la seguridad de un perdón completo y se levantó transformado. Oh, mis amados, esto es lo mismo que puede suceder con nosotros. Nosotros tenemos que anhelar que ese mismo serafín que con la tenaza agarró el carbón encendido del altar y trajo y tocó los labios de Isaías, con el propósito de purificarle, limpiarle y santificarle. Lo mismo puede suceder con nosotros. Nosotros también tenemos que pasar por esa misma experiencia para que podamos disfrutar lo dulce que es el perdón que Cristo nos ofrece. Ahora, mis amados, vamos a responder otra pregunta. ¿Sabían ustedes que Saulo de Tarso era un símbolo de Martín Lutero? ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían ustedes que Saulo de Tarso era un símbolo no solamente de Martín Lutero, sino también de Melanchthon, de Calvino, de todos los que en la Reforma Protestante abrieron sus ojos a la verdad y se convirtieron después en predicadores del Evangelio de Cristo? ¿Sabían ustedes, mis amados, que Saulo de Tarso era un símbolo de Juan Hus? ¿Sabían ustedes que Saulo de Tarso era un símbolo de todos aquellos que estaban como sacerdotes en la Iglesia Católica y que después abrieron sus ojos a la verdad y que llegaron al conocimiento de la verdad y finalmente van a ser salvos? Incluso les digo más. ¿Sabían ustedes que Saulo de Tarso es un símbolo de los testigos de Jehová? ¿Quieren que les demuestre? Oh, mis amados, mi corazón se goza. Mi corazón se llena de gozo con estas gloriosas verdades que estamos compartiendo con los miembros de la Iglesia del Aire. Yo les voy a demostrar, mis amados, que Saulo de Tarso es un símbolo de todos aquellos que un día estuvieron en el error. No importa si eran sacerdotes católicos, pastores anglicanos, pastores metodistas, testigos de Jehová, pastores pentecostales o de cualquier otra denominación. Yo les voy a demostrar con un escrito está que Saulo de Tarso no solamente era un símbolo de Melanchthon y de Lutero, sino también de todos aquellos que en diferentes denominaciones hoy por hoy están equivocados, pero no saben. ¿Sabían ustedes, mis amados, que Saulo de Tarso es un símbolo de la moneda perdida? No de la oveja perdida ni del hijo pródigo. Era un símbolo solamente de la moneda perdida. Y ahora les voy a demostrar de una manera clara y categórica. Dice Primeros Escritos, página 222, lo siguiente: a pesar de la persecución contra los santos, se levantaban por doquiera vivos testigos de la verdad de Dios. ¿Qué dice? Que a pesar de la persecución contra los verdaderos hijos de Dios, dice que poco a poco el Espíritu Santo iba levantando a hombres que luego se iban a convertir en atalayas del Señor. Dice, sigue diciendo Primeros Escritos 2:22, los ángeles del cielo efectuaban la obra que se le había confiado por los más oscuros lugares. Buscaban y elegían, sacándolos de las tinieblas, a los varones de corazones sinceros
que estaban sumidos en el error. ¿A quienes los ángeles del cielo le estaban buscando para obrar en sus corazones? Aquellos que estaban sumidos en el error, aquellos que estaban en el error pero que no sabían, no conocían porque la luz no les había llegado. Entonces sigue diciendo, y que como Saulo, noten ahí está el detalle, hermanos, no se pierdan ese detalle, y que como Saulo eran llamados por Dios para ser mensajeros de su verdad y para que levantaran la voz contra los pecados del pueblo. Ahí está, mis amados. Primeros Escritos, página 222, dice claramente que Saulo era un símbolo de aquellos que como Lutero, Melanchthon, Calvino, ¿verdad? Y tantos otros que se levantaron en la Reforma Protestante a medida que los ángeles del cielo y que el Espíritu Santo obraban en sus corazones, ellos se levantaban como antorchas para convertirse en verdaderos proclamadores de la pura verdad del cielo. Ahora, esto nos lleva a Hechos capítulo 9. Tenemos que ir obligatoriamente a Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5. Noten lo que dice, hermanos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ahora bien, hermano, escuchen bien, porque en el versículo 4 vamos a encontrar un detalle clave. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le preguntó la voz del cielo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, mis amados, yo le pregunto a ustedes, ¿Saulo le estaba persiguiendo a Cristo directamente o a los cristianos? Le estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, ¿por qué Jesús acá le dice, ¿por qué me persigues? La respuesta se encuentra en Mateo capítulo 25. Vamos hasta allá un minutito solamente y después volvemos de nuevo a Hechos 9. Dice el capítulo 25 de Mateo, el versículo 40. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿y qué viene ahora? A mí me lo hicisteis. O sea, mis amados, que la respuesta a esa objeción que algunos ponen de la pregunta que Jesús le hace a Saulo en el versículo 4 se encuentra en Mateo 25, 40. ¿Por qué? Porque al perseguirle a los cristianos, le estaba persiguiendo también a Jesús. Entonces viene ahora, hermanos, el versículo 5. El versículo 5 dice, él dijo, y noten ahora, hermanos, ¿quién eres, Señor? Noten, hermanos, lo que encierra esa pregunta. ¿Saben ustedes qué encierra esa pregunta? Esa pregunta encierra una verdad que muchos y miles todavía no se dieron cuenta. ¿Saben qué esconde esta pregunta? Esta pregunta nos demuestra que Saulo de Tarso es un símbolo de los testigos de Jehová. ¿Y saben por qué? Porque los testigos de Jehová no saben quién es Jesús.
Los testigos de Jehová no le conocen a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un ser creado. Los testigos de Jehová creen que Cristo es la primera creación de Dios y le están enseñando eso a miles y miles de personas. Y al enseñar eso, le están enseñando a un Jesús equivocado. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque el Jesús del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento no es un ser creado, ¿verdad? Por lo tanto, mis amados, esta pregunta que Saulo le hizo a Jesús encierra la verdad que le estoy diciendo, que Saulo es un símbolo de aquellos que son hoy por hoy testigos de Jehová. Y saben una cosa, hermano, esa pregunta que aparece en el versículo 5, lo tienen que conectar con Juan 17:3. Y noten lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí está un detalle clave. Y los testigos de Jehová no le conocen a Jesús. Los testigos de Jehová no le conocen a Jesús. Por lo tanto, la pregunta que Saulo le hace a Jesús encierra esa verdad que les acabo de decir. Entonces dice la última parte del versículo 5, dice, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, mis amados, qué tremenda verdad que les puso a Saulo aquí el maestro. Y saben, hermanos, qué figura Jesús utilizó cuando le dijo a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El famoso comentarista William Barclay nos explica en su comentario, dice así, acá William Barclay nos dice la declaración, no estoy encontrando ahora, se me fue ese detalle, pero no importa. Seguimos con la otra parte. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Saulo es un símbolo de muchos judíos que se van a convertir en el tiempo del fin? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que Saulo de Tarso también es un símbolo de muchos judíos que se van a convertir en el tiempo del fin? Y les voy a demostrar lo que dice con la siguiente cita. Obreros Evangélicos, página 414, dice así: entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de su ley. Oh, mis amados, qué extraordinario, qué cosa más espectacular tenemos acá. ¿A quién más entonces representa Saulo? Saulo representa a todos aquellos que son judíos en la actualidad y que son también poderosos en las Escrituras. Y dice acá que ellos van a proclamar con poder la inmutabilidad de su ley. Fíjense, mis amados, con qué propósito Dios los va a levantar a estos judíos del tiempo del fin. Ahora, ¿saben qué versículo usa la señora White para apoyar esto?
¿Sabían ustedes, hermanos, qué pasaje del Antiguo Testamento usa la señora White para apoyar que en el tiempo del fin muchos judíos se van a levantar y van a proclamar la inmutabilidad de su ley? ¿Saben qué versículo usa? Isaías capítulo 29, versículos 22 y 23. Noten lo que dice, hermanos, acompáñenme, porque la señora White usa este pasaje para apoyar el comentario que recién les leí, que aparece en Obreros Evangélicos, página 414. Dice así, versículos 22 y 23 de Isaías 29. Por tanto, Jehová que redimió a Jacob dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Y noten, hermanos, noten ahora el versículo 23 y el 24. Explica por qué el rostro de Jacob no se va a poner pálido. Dice el versículo 23, porque verá a sus hijos. Ahí está. Esa partecita que dice verá a sus hijos es un símbolo de todos aquellos judíos que en el tiempo del fin se van a levantar para proclamar la inmutabilidad de su ley. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Oh, mis amados, aquí tenemos otra verdad excelente. Entonces, ¿a quién representa Saulo de Tarso? Saulo de Tarso es un símbolo también de todos aquellos que en el tiempo del fin Dios va a levantar, judíos mesiánicos, que Dios va a levantar para proclamar la inmutabilidad de su ley. Ahora, ¿sabían ustedes que Saulo fue llamado para ocupar el lugar de Esteban? Oh, mis amados, les voy a demostrar, mis amados, les voy a demostrar que el verdadero lugar que Saulo tenía que ocupar era el lugar de Esteban. Y noten lo que dice Historia de la Redención, página 278, dice así: el erudito Saulo fue un instrumento poderoso en manos de Satanás para llevar adelante su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero alguien más poderoso que Satanás había seleccionado a Saulo para que ocupara el lugar del mártir Esteban y trabajara y sufriera por su nombre. Oh, mis amados, aquí tenemos una manera clara de poder ver las cosas. Noten, mis amados, es mentira eso que está corriendo por ahí. Es un virus teológico que Satanás lanzó. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se tragaron ese virus. ¿Y saben a qué virus me estoy refiriendo? Al virus que puso el pastor Leroy Fromm en su libro La venida del Consolador. ¿Saben lo que él dice ahí? Él dice ahí que Pablo fue escogido para ocupar el lugar de Judas. Y eso no puede ser. Y esa mentira teológica se tragaron miles y miles de personas. No puede ser jamás. Él dice ahí de que los discípulos se equivocaron en la forma como seleccionaron al sucesor de Judas. Y
en realidad el sucesor de Judas debía ser Saulo o Pablo. Sin embargo, aquí la señora White en Historia de la Redención, página 278, dice claramente que Saulo fue levantado por el cielo para ocupar el lugar de el mártir Esteban y no el lugar de otro. O sea, hermanos, que estamos destrozando ese virus teológico que fue tan esparcido y desparramado por muchas partes. Ahora, ¿sabían ustedes que la conversión de Saulo tiene mucho que ver con Juan 16:9? ¿Qué dice Juan 16:9? Veamos un poquito lo que encontramos en Juan capítulo 16, versículo 9. Noten este versículo lo que dice. Juan 16:9 dice así: de pecado por cuanto no creen en mí. ¡Qué tremenda obra, hermanos, lo tiene que realizar el Espíritu Santo! ¿Cuál es la obra que tiene que realizar el Espíritu Santo? La obra que tiene que realizar el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y esa es la obra que el Espíritu Santo hizo en Saulo. Noten lo que dice esta cita. Hechos de los Apóstoles, página 99. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Oh, mis amados, noten lo que encontramos acá. Acá dice claramente que la conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder majestuoso y milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Si el Espíritu Santo no me convence a mí de pecado, ¿cómo yo voy a proclamar la vigencia de su ley? Esa es la pregunta del millón. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer en mi vida es convencerme de pecado. ¿Por qué? Porque la transgresión, el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, si yo no soy convencido por el Espíritu Santo de lo terrible que es el pecado, jamás de los jamases Dios me puede levantar como un proclamador de su ley, para proclamar la inmutabilidad de su ley. Ahora, ¿a quién más representa Saulo en tipología bíblica? Veamos un poco lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, página 99, la cita inspirada, la pluma inspirada, dice de la siguiente manera: Saulo había creído que Jesús había menospreciado la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Qué era lo que Saulo creía firmemente antes de su conversión? Saulo dice acá que estaba creidísimo que Jesús había menospreciado la ley de Dios. Y no es esto lo que hacen hoy miles y miles de supuestos evangélicos y cristianos, ¿verdad? Yo el otro día estuve discutiendo con un testigo de Jehová y justamente le saqué el tema de la ley. ¿Y saben lo que él me dijo? A mí eso me tiene despreocupado. Imagínense, mis amados, la respuesta que me dio. A mí eso me tiene despreocupado. Si vos guardás o no guardás la ley, eso es un detalle, me dijo. Imagínense la barbaridad que cree este hombre. Y eso era lo mismo que pasaba en la mente de Saulo. Dice acá que Saulo había creído que Jesús
había menospreciado la ley de Dios y que había enseñado a sus discípulos que ya no estaba en vigor. Imagínense, mis amados, por eso es que hace rato les dije que Saulo es un símbolo no solamente de los testigos de Jehová, sino de todos los evangélicos que creen que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz, o que la ley de Dios ya caducó, o que ya no rige para nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una declaración bastante clara y contundente en ese sentido. Ahora, ¿sabían ustedes que cuando le mataron a Esteban hubo un terremoto en el cerebro de Saulo? ¿Sabían eso ustedes? Vayan conmigo un poquito a Hechos capítulo 7 de nuevo. Veamos un poco otra vez lo que aparece acá en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, pero ahora el versículo 58 dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, hermano, escuchen el comentario que la señora White hace de este versículo. Saqué del CD-ROOM, es una cita inédita de la señora White que les voy a leer, donde ella comenta el versículo 58 que recién leímos, y dice así: Saulo fue conmovido profundamente por la muerte victoriosa de Esteban. ¿Cómo dice? Saulo fue conmovido profundamente por la muerte victoriosa de Esteban. Noten que dice la muerte victoriosa, porque durmió salvo, murió sellado para vida eterna. Por eso dice victoriosa, lógico. Pero ¿qué sucedió? Noten, sus prejuicios fueron sacudidos. ¿Qué dice? ¿Qué dice que sucedió en el cerebro de Saulo en el momento en que le estaban apedreando a Esteban? Dice acá que sus prejuicios fueron sacudidos, o sea que hubo una especie de temblor o sacudón en el cerebro de Saulo. Pero las opiniones y argumentos de los sacerdotes y gobernantes lo convencieron de que Esteban había blasfemado y que Cristo era un impostor. Oh, mis amados, imagínense lo que sucede acá. Acá tenemos algo impresionante. Quiere decir que cuando le colocan las ropas en los brazos de Saulo, la ropa de Esteban, y Esteban es apedreado y muere, en ese momento sucedió un sacudón tremendo en el cerebro de Saulo. Pero como Satanás siempre tiene sus secuaces, diríamos, dice acá que los sacerdotes y gobernantes lo convencieron de que Esteban había blasfemado y que Cristo era un impostor. Ahora, mis amados, les voy a demostrar con un escrito está quién fue el que le eligió al sucesor de Judas. Noten lo que encontramos acá en Hechos capítulo 1. Vamos a buscar primero Hechos capítulo 1 y les voy a demostrar con un escrito está que los discípulos fueron guiados por el Espíritu Santo. Si ustedes leen Hechos capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice así:
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Noten la última parte del versículo 20, dice que otro tenía que tomar el lugar de Judas. Ahora viene el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, yo les pregunto, ¿Saulo estaba entre ellos, sí o no? La respuesta es un no rotundo. Saulo no estaba entre ellos. Y el versículo 21 dice claramente que el que tenía que ocupar el lugar de Judas era uno que estaba junto con nosotros. Dice el versículo 21, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Y el versículo 23 dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. O sea, mis amados, ahora les voy a leer la cita donde la señora White dice claramente que fue Matías el que tenía que ocupar el lugar de Judas y no Saulo. Dice Spiritual Gift, tomo 3, página 164. Es una cita que no está lastimosamente en español. Se eligieron dos hombres que, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor preparados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiando de su propia habilidad para decidir este asunto, noten que dice que ellos desconfiaban de sí mismos, desconfiaban de su propia habilidad para decidir este asunto. Por lo tanto, lo refirieron al que conoce los corazones. ¿Y quién es ese? Ese es el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo la cita, buscaron al Señor en oración para cerciorarse. Noten esa palabrita. Esa es una palabrita clave. Buscaron al Señor, dice acá, para cerciorarse de cuál de los dos estaba mejor calificado para la posición confiada. Y ahora viene la clave. El Espíritu Santo eligió a Matías para el oficio. Más claro imposible, hermanos. Más claro es imposible. O sea, en otras palabras, mis amados, ¿quién fue el que ocupó el lugar de Esteban? El que ocupó el lugar de Esteban fue Saulo. ¿Y quién fue el que ocupó el lugar de Judas? Matías, para completar el número de los 12. Eso está clarísimo, mis amigos y mis amados. Ahora, ya hemos dicho a quién representa Saulo en profecía. Ahora vamos a responder a quién representa Pablo en profecía. Porque Saulo representa a un grupo de personas, pero después de su conversión, ahora ya Pablo representa a otro tipo de personas. Y Hechos de los Apóstoles, página 418, responde esa pregunta. Dice así:
Lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo, ahí está, mis amados, se hayan preocupado por ser útiles. Oh, mis amados, ¿tienes tú esta característica? ¿Tú te estás preocupando por ser útil? ¿Tú te estás preocupando por ser un obrero del que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? Porque acá la sierva del Señor dice que esa es una de las características de los Pablos modernos. Número 1, los que se hayan preparado para ser útiles para Jesús. Número 2, y tengan celo. Esa es otra característica clave de aquellos Pablos modernos. ¿Cómo está tu celo, mi hermano? ¿Tienes celo por las cosas del Señor? ¿Tienes celo por las verdades del cielo? ¿Tienes celo por las cosas espirituales? ¿Estás tú dispuesto a tener un celo como el que tenía Pablo? Y otra característica más dice, se necesitan hombres santificados y abnegados que no evadan la prueba ni las responsabilidades. Oh, mis amados, ¿qué clase de obreros representa Pablo en profecía? Aquellos que se hayan preocupado y preparado para ser útiles. Número 2, tengan celo. Número 3, se hayan santificado. Y número 4, que tengan abnegación y que no evadan las pruebas ni las responsabilidades. Oh, mis amados, ahora tenemos que ir a Hechos capítulo 9 de vuelta. Noten lo que vamos a leer ahora. Ahora vamos a leer el versículo 6. Solamente el versículo 6 de Hechos capítulo 9. Noten lo que dice, hermanos, el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, mis amados, qué tremenda pregunta tenemos acá. ¿Saben qué verdad está detrás de esta pregunta? ¿Quieren que les diga, hermanos, qué verdad se encuentra detrás de esta pregunta? Se encuentra una verdad preciosa y les voy a leer a fin de conocerle. Una matutina preciosa de la pluma inspirada. A fin de conocerle, página 221, dice así: Dios espera que obedezcamos sin poner reparo. Oh, mis amados, qué verdad esconde la pregunta que Saulo le hizo al Señor estando ahí tumbado en el suelo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta, hermanos, implica obediencia, pero es una obediencia sin poner reparos. Es una obediencia sin discutirle al Señor. En otras palabras, mis amigos y mis amados, si nosotros queremos llegar a ser como fue Pablo, tenemos que estar dispuestos a hacerle a Jesús esta misma pregunta que aparece en el versículo 6 de Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Oh, mis amados, ¿estás dispuesto a obedecerle al Señor sin poner peros? ¿O tú eres el dueño de la fábrica de excusas? Porque hay miles y miles de adventistas que son dueños de fábrica de excusas. Para poner excusas son, pero espectacularmente excelentes. Cualquier excusa es válida para ellos. No, para Pablo no. Para Pablo no existen excusas. Y es lo mismo que tiene que suceder con nosotros. Noten lo que dice, hermanos. Les vuelvo a leer a fin de conocerle 2:21. Dios espera que obedezcamos sin poner reparos. Debemos preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora viene, hermanos, la bomba. Ahora escuchen esto porque es tremendo. Luego, aunque el mandamiento sea tan duro y desconcertante, debemos obedecer. Ah, mis amados, ahí está el detalle. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son los verdaderos cristianos. ¿Quieres tú ser un adventista de pura cepa? ¿Verdad? Entonces tiene que estar dispuesto a hacerle a Jesús la misma pregunta que Saulo le hizo después que Jesús le tumbó de su caballo. Dice acá, noten, mis amados, a qué versículo nos lleva esto que acabamos de leer. Busquen conmigo Génesis capítulo 22. Noten lo que dice, hermanos, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, mis amados, mis amigos, yo les pregunto a ustedes, este mandamiento que Dios le dio a Abraham, ¿fue duro o no fue duro? Claro que fue durísimo, pero acá que dice la cita, aunque el mandamiento sea tan duro y desconcertante, debemos obedecer. O sea, mis amados, que Saulo representa a aquellos que aunque reciben un mandamiento durísimo y hasta desconcertante de parte del cielo, ellos no ponen excusa. Ellos no ponen ningún tipo de evasivas. Ellos están dispuestos a obedecer. Por eso, justamente por eso, es que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahora viene, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ahora yo les pregunto, mis amados, ¿ustedes creen que Pablo iba a pasar por todo esto que menciona los versículos 5 y 6 si no estaba dispuesto a obedecer al Señor?
¿Ustedes creen que iba a soportar azotes, cárceles, tumultos y muchas otras cosas más si él no estaba dispuesto a seguir el mandamiento que el Señor le daba, por más duro y desconcertante que sea? Oh, mis amados, aquí tenemos la clave para que podamos realmente llegar a ser verdaderos Saulos modernos o Pablos modernos. Muy bien, mis amados, con esto llegamos al fin de este tema. Vamos a orar entonces para que podamos pedirle al Espíritu Santo que Él pueda sellar en nuestras mentes el tema que hemos tratado en esta ocasión. Vamos a arrodillarnos para orar. Los que puedan arrodillarse lo pueden hacer, los demás nos siguen igual en el lugar donde se encuentran. Amoroso Dios y Padre que te encuentras en el cielo, queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por el tema que hemos podido tratar en esta hora. Hoy hemos proclamado un mensaje más de tu palabra. Por lo tanto, queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego estas verdades en nuestros corazones. Oh Señor, bendice a cada miembro de la Iglesia del Aire. Bendice a aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, de tal manera que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas. Oramos, Señor, por todo el esfuerzo que estamos haciendo por aquellas personas a quienes le estamos llevando tu palabra, para que muy pronto el Espíritu Santo pueda conseguir grandes victorias en sus vidas. En forma muy especial quiero pedirte por Rubén Vega, que está recibiendo tu palabra a través de los estudios bíblicos que le estamos dando, sábado tras sábado. Que el Espíritu Santo pueda guiarlos cada vez más y más al conocimiento pleno de tu verdad. Y no solamente por él, sino por todos aquellos que están en el valle de la decisión, de tal manera que puedan tomar decisiones sabias, decisiones que hagan cantar a los ángeles del cielo y que al mismo tiempo produzcan un sacudón en las paredes del infierno. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho, fortalécenos mucho y bendice tu palabra, que la misma pueda correr y pueda llegar a todos los rincones del planeta. Porque te pedimos en el nombre precioso de nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.